Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, L&L Digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar por Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Por Spreaker.com pueden escuchar este programa en vivo, lunes 8 de la mañana. Y bueno, sin más preámbulo, porque bueno, tengo un invitadazo el día de hoy, Mario Ficacci. Bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Gracias por tu interés, por mi trayectoria, por mi persona. Gracias por invitarme a esta entrevista. Pues gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Mario, cuando yo te pregunté cómo te anuncio, y tú me respondiste, soy un hombre de teatro. Así es, así es. Pero un hombre de teatro que abarca, o sea, todo lo que implica un hombre de teatro. Platícame, Mario, por favor. Fíjate que en otra entrevista de una periodista que yo quiero muchísimo, Elvira García, hace tiempo, porque yo también soy fotógrafo aficionado. Entonces, a partir de una exposición que hice, me dijo, oye, Mario, bueno, pues, ¿qué te falta hacer? Y le dije, pues fíjate que creo que debo hacer alguna ópera. Y pasó el tiempo y un día empecé a escribir un texto que me parecía muy posible que se le pusiera música y resulta que este año, en octubre de 2024, se estrena una ópera mía en Alemania. Wow. Entonces, estoy acordándome de esa anécdota porque uno empieza como espectador, luego te quieres involucrar un poco más y estudias un poco, y luego estudias más y empiezas a informarte con más profesionalismo y llega a un punto en el que ya estás involucrado en el teatro como actor, como análisis, como analista del hecho teatral, incluso como crítico, aunque no me considero un crítico, sino me considero un hombre que ha señalado a quienes esperan una crítica, les he señalado elementos que creo que por los cuales pudieran mejorar su trabajo. Y entonces uno se convierte en un asesor de algunas puestas en escena, sobre todo de teatro independiente. Así que soy un hombre de teatro, querida Miriam. ¿Cómo empiezas? Mencionaste que empezaste como espectador. Sí, ¿Qué quiere sí. decir? ¿A ti te gustaba ir al teatro? ¿A qué edad? ¿Qué Fíjate te que gustaba? ¿Qué soñabas? no especialmente. Lo que sucede es que tuve, recién murió un hermano mayor mío, Gonzalo Martínez de Escobar. Él y otros amigos de su edad, él era un poco mayor que yo, 2 años, él y algunos amigos iban al teatro. Yo no podía acompañarlos por ser menor de edad. Entonces ellos ya iban al teatro y mi hermano Gonzalo me traía el programa de mano de lo que había visto. Ok. En un teatro oficial, en un teatro comercial, en un teatro universitario también, sí. Y me traía el programa de mano y lo simpático es que mi hermano se había tomado la tarea de pedir el autógrafo en el programa de mano del elenco que estaba trabajando. Así que esos programas de mano yo los tengo ahora y son un tesoro de los años 60 del Sí. siglo pasado. Y cuando yo ya pude, por mi edad y por mi interés propio de ser espectador, empecé a tomármelo en serio de ir a ver qué se estaba presentando en este teatro o en otro. Y entonces eres un partícipe, no activo, sino como espectador. Tú sabes que el espectador suele ser pasivo, estar en su entorno seguro, en en su butaca, y ahí no le pasa nada. Pero a partir de los 60 esto cambia y el espectador
entra a un proceso activo en las puestas en escena, en algunas puestas en escena al menos. Y entonces empiezo a ver un tipo de teatro diferente y ya me empieza a interesar un poco más. Y fíjate lo que sucede, que en el teatro Julio Prieto, antes se llamaba Xola, en el teatro de Xola, llegué a ver un espectáculo formidable dirigido por Juan José Gurrola, con escenografía de José Luis Cuevas, de una obra cubana de José Triana que se llama La Noche de los Asesinos. Y cuando veo este trabajo con Marta Verduzco, con Bobby Dumont y con Beatriz Sheridan, yo me digo a mí mismo, yo quiero jugar con ellos, yo quiero estar en el escenario y jugar con ellos. Y entonces me convierto en un tipo interesado en tomar clases de teatro, cosa que empecé unos años después. Yo soy contador público, Miriam. Yo antes estudié una carrera en la universidad y en los 60, en los años 60, el teatro de los 60 empieza a ser un teatro propositivo muy interesante que renueva la escena mexicana en el ámbito teatral y estoy seguro que en el ámbito de otras expresiones artísticas. A ver, algo me resaltó aquí, la escenografía de José Luis Cuevas. Sí, ¿Cómo? sí, pues él también participaba con Juan José Gurrola en ciertos proyectos y la escenografía era de José Luis Cuevas. José Luis Cuevas fue arquitecto Ok. y no solamente dibujaba y no solamente hacía proyectos de gran calado como esto de la mujer, esta enorme, una escultura que está en el Museo José Luis Cuevas. Entonces, sí, era escenografía de José Luis Cuevas. Wow. Pero ¿qué tipo de escenografía era? Porque seguramente tiene su estilo o la escenografía tiene que ser acorde a la trama, ¿no? De la Mira, puesta en escena. yo O recuerdo tenía su que estilo. yo recuerdo como espectador, era yo muy joven, sería 1968, 68, 69, sí. Eh, yo no recuerdo que la escenografía haya sido tan protagónica, que hubiera invadido a la dirección escénica o a los actores. Estaba perfectamente amalgamada al estilo de teatro de Gurrola. Gurrola fue el niño terrible, l'enfant terrible, se le llamaba, un genio de las propuestas escénicas en su momento. Y pues para fortuna mía, los años pasaron y me hice amigo de Gurrola y yo se lo dije, le dije, tú eres causante de que yo sea actor, Wow. porque gracias a lo que hiciste con aquella puesta en escena, con ese elenco y con el apoyo de José Luis Cuevas, pues eso me motivó a mí a acercarme al teatro en forma diferente. Pero fíjate, seguramente fue una larga carrera. Pues tú dijiste, yo quiero estar ahí, yo quiero Sí, actuar con ellos en el escenario. quiero jugar, fíjate. Quiero jugar. Inclusive te estoy usando el término correcto. Yo siempre he pensado que el teatro es una forma de juego. Eh, eh, Julio Castillo decía, el teatro es el niño que yo llevo dentro. Y sí, es una posibilidad de, de ser infante nuevamente. El teatro tiene muchas aristas, pero una de ellas es que te permite jugar. Oye, y te permite sacar todo lo que no sacas como persona, ¿no? Según la obra, querida Miriam, según el texto que admites dirigir o actuar o acercarte a un texto y hacerlo realidad, es decir, llevarlo al escenario. Oye, Según ese, según ese texto, tú verás si te permite eh, impulsar tus emociones o hasta una cuestión de tipo político, social. Y eso
pues a veces se logra profundamente, como en el caso de lo que yo vi con La Noche de los Asesinos, dirigido por Gurrola, porque me motivó a mí profundamente para dedicarme al teatro. ¿Cómo ha cambiado el teatro? Eh, pues mencionas, en los sesentas, supongo que era de una manera. Eh, Porque mencionaste que tú como espectador, esto también me causa un poquito de duda. Como espectador, dices que los espectadores comenzaban como a interactuar o a integrarse Sí, un poco. sí, 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 sí. Ok, Mira, los años 60 son determinantes en muchos sentidos en el mundo. El 68 tiene presencia no solamente en México, sino que abreva también de lo que sucede en París. Pero los 60 en general, la música de los 60 son los Beatles, o por lo menos en mi caso, los Rolling Stones, los Beatles, y tantas propuestas musicales que no han sido superadas a mi manera de ver, porque ahora escuchas la radio y resulta que hay la hora de los Beatles y no hay la hora de Agustín Lara, que yo sepa, pero puede ser que sí también la hay. En fin, empieza una relación diferente de cómo venía siendo el teatro en forma italiana. Tú veías el escenario y estabas en tu espacio de confort, que le llaman psicológicamente, veías la escena y aplaudías, te salías del teatro y se acabó la relación. En los años 60 pasa toda una revolución en términos de montaje, de la forma de ver los montajes, y es que involucran al espectador acercándose a él, por ejemplo. ok. Una de las cosas que yo me acuerdo es que en la Casa del Lago de la UNAM, yo era asiduo asistente, espectador a todo lo que se presentara en la Casa del Lago. La Casa del Lago era un centro cultural de una gran actividad, de una gran actividad. Ahí empecé mis clases, justo ahí empecé mis clases, por ejemplo, ¿no? Con Juan Carlos Uviedo, con Héctor Mendoza, con Dimitrio Sarraz. Te decía entonces empieza una relación. Y cuando yo iba a ver teatro en la Casa del Lago, de pronto iban grupos extranjeros que se presentaban ahí, argentinos, chilenos, en fin, inclusive de la República iban también a presentarse en el foro abierto, que ya no existe, o bueno, que ha sido modificado. Entonces ahí empecé a notar cómo el espectador rompía esto que se llama la cuarta pared, que hace mucho que ya fue rota. El referente de la cuarta pared lo sabemos algunos, pero ya no significa gran cosa para ciertos directores de teatro y para ciertos autores. Entonces rompían la cuarta pared, se acercaban al espectador y lo hacían partícipe, inclusive diciéndole que dijera algo, es decir, que se hiciera actor del montaje. Y esto se viene repitiendo y repitiendo. Jodorowsky era un hombre que llegó en los años 60 a México y hace sus propuestas, un chileno que todavía vive en París, Alejandro Jodorowsky, y pues yo no dejaba de asistir a las propuestas escénicas que él presentaba, lo mismo en el Centro Cultural Artístico del Bosque, Artístico y Cultural del Bosque, que ahora se llama nada más Centro Cultural del Bosque. Ya ni sé cómo le Se puse. ubica atrás del Auditorio Nacional, ¿cierto? Exactamente, En la Ciudad de México. sí, 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 el Centro Artístico y Cultural del Bosque. Y ahí presentaba Jodorowsky o presentaba Julio Castillo sus propuestas y no podías ausentarte de ser partícipe de una u otra forma de esos montajes. Después vienen los años 70, que en Colombia inician todo un movimiento de creación colectiva, lo que se llamó la creación colectiva, y entonces uno ya veía esos espectáculos que no estaban en el programa de mano, no decía director fulano de tal, sino decía coordinador, porque en la dirección participaban los actores, participaba
un equipo creativo al que se le daba su crédito, porque habían participado en el final, en el proyecto final, ¿no? Así Bueno, que eso es parte de movimientos teatrales que van cambiando. Actualmente eso, se habla justo es también de lo que otras cosas. bueno, esta duda, ¿no? Si todos participan y todos ponen de sus conocimientos, no sé qué tan conveniente sea, ¿no? Porque, No, no duró mucho, eso. no duró yo, pero fue interesante, fue muy interesante. Actualmente se ha roto ya esta idea del director como un dictador. Mario, Eh, a ver, te quiero preguntar. Evidentemente esa época fue un parteaguas en todo tipo de expresión, ¿cierto? Por la sí, época. Pues la gente, quizá hubo como revoluciones, me refiero a querer expresarse, tumbaron la censura en algunos ámbitos, pues los jóvenes, ¿no? Que se levantaban, ¿cierto? Yo pienso los Beatles, todo este tipo de expresiones también mediante el arte. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, si influye la época para el teatro. ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el teatro en ese aspecto? Y por lo siguiente, quizá antes el lenguaje era o la manera de actuar era de alguna forma, ¿no? Ahora es mucho más sencilla. Ahora usas quizá, dependiendo la obra, claro, no un clásico, ¿no? Pero quizás se usa como un lenguaje más coloquial, perdón, ya no se usa estos modismos, la voz, quizá. O desmiénteme, tú no, dime. no, no, mira, tienes razón, la teatralización que traían los españoles y las compañías invitadas a Bellas Artes tenían esas características a las que estás refiriéndote. La exageración del gesto, el drama de María Teresa Montoya, por ejemplo, ¿no? La dramática, la gran dramática, y tantos otros que vinieron a Bellas Artes que nos sorprendería si revisas la memoria del Instituto Nacional de Bellas Artes de los años 50. Vino Victorio Gassman, vinieron importantísimas. Marcel Marceau vino no solamente una vez, sino varias veces, pero todo eso formaba parte de un corpus que eso era el teatro. Y los 60 vinieron a decir, no es solo eso, vamos a tratar de hacer un análisis de personajes diferente, vamos a incorporar ya no a los dioses, sino a la gente común y corriente, al observador que se vea identificado. Y esto es en los principios de los años 50, en México particularmente, en Bellas Artes, gracias a Salvador Novo, que dirige Rosalba y los llaveros de Emilio Carballo. ¿Y qué era eso? Era el teatro de provincia, era lo que se empezó a llamar costumbrismo. Y ese mismo año o unos meses después, el propio Salvador Novo dirige Los signos del zodiaco de Sergio Magaña, para mi gusto el mejor dramaturgo mexicano, en donde hay una vecindad y los personajes son un joven que está en el cuarto de la azotea, una mujer que canta, un señor que toca violín, ahí en la vecindad, un maestro, y a la vecindad llegan a hacer espectáculos y se empieza a ver además otros temas relacionados bueno, hay unas prostitutas que también viven en la vecindad y que salen en las mañanas y que regresan en las noches. En fin, cambia. Efectivamente, las épocas van marcando, y esto no solamente en el teatro, en las artes plásticas, en la música, influye la vida cotidiana, cómo se va viendo la vida cotidiana, hasta el lenguaje, hasta el lenguaje. Ahora tú vas a alguna obra de teatro moderna, de las últimas, y ya se está hablando en lenguaje inclusivo.
con lo cual puedes estar o no de acuerdo, pero es lo que está oyendo la gente en la calle, groserías, formas de relacionarse en forma quizá grotesca, no convencional, pero todo eso influye, así debe de ser. El arte es un pulso de la sociedad contemporánea. Claro. Mira, entiendo que como actor o como actriz, tú no puedes juzgar a tu personaje, ¿no? Te ofrecieron tal personaje, tú aceptaste hacerlo y no lo puedes juzgar. Tú tienes que actuar como ese personaje, como actúa o por qué lo hace. Por ejemplo, un asesino en serie, ¿no? Pues tú tienes que actuar como un asesino en serie, no, no está en ti juzgarlo, está en ti ser el mejor asesino en serie, ¿no? Que te propusieron. Sin embargo, estas obras, y regreso a lo mismo, la época, ¿no? Estas obras que quizá a veces te voy a decir a lo que me refiero. Tú eres un hombre de teatro, tú estudiaste, tú llevas una carrera, una trayectoria, como muchos de los actores que vemos en teatro, en la televisión, y de pronto tienen que aceptar quizá personajes, perdón la expresión, quizá un poco vulgares, un poco corrientes. Hay cierto tipo de obras, de groserías, etcétera. Ese actor estudió toda su vida para ser actor. Y bueno, si es el teatro de hoy en día, quizá, pues tiene que aceptarlo, pero tiene un montón de conocimientos y tiene que aceptar, quizá, no sé, no me viene a la mente este tipo de obras, chuscas, pero ellos también son actores y si los pones a actuar una obra de Shakespeare, bueno, también la van a hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Es con una, todo el es una conocimiento y carrera. toda la carrera? Miriam, tocas un punto en el que todo actor te diría, yo soy actor, ese es mi trabajo y yo voy a interpretar el personaje que me piden. Todos los personajes, inclusive en la vida, tú y yo, somos una moneda y somos una cara de un lado y quizá con la ira, con la tristeza profunda y todo, vamos a mostrar otras facetas de nosotros mismos y nos vamos a, inclusive nos podemos llegar a extrañar de nuestras reacciones. Pero no es diferente un personaje, cualquiera que sea. Mira, en 1982 yo gané un premio como la revelación de teatro masculina de ese año por la obra Los que no usan smoking, una obra que duró muchos años en escena, que es considerada un clásico del teatro independiente. Bueno, es un joven enamorado que se enfrenta a su familia porque tiene su forma de pensar particular, va a tener un hijo y tiene que pensar en su familia. Y se enfrenta en una huelga con su padre, que es huelguista, se enfrenta con él. Entonces, bueno, esa es un poco la trama, rápidamente la minimizo de esa manera. Y yo gané un premio, y ese joven era un hombre fresco, honesto, comprometido, amoroso, con un concepto de lo que es la familia, etcétera, etcétera. La siguiente obra que yo representé fue Costumbres con el grupo Contigo América, del que fui fundador, con el mismo director, Blas Braidot, que en paz descanse. Y él me invita a hacer un personaje que es un violador a principios del siglo XX en Uruguay, un hombre que es manipulado por sus hermanas y es un violador. Entonces le dije a Blas, oye, acabo de hacer una obra en donde soy un joven comprometido socialmente y demás. ¿Me estás pidiendo que ahora haga yo a un tipo manipulado por sus hermanas que se convierte en un violador? No me gusta. Me dijo, tú eres actor, vete haciendo la idea que lo vas a hacer. Entonces estudié el personaje, me lo dirigió muy bien, era una comedia que terminaba mal en la trama, y en Costumbres lo mejor que me llegaron a decir
una de las cosas estupendas que me llegaron a decir es que era yo Joaquín Pardavé resucitado, imagínate, uno de los cómicos más importantes que ha tenido Wow. el cine y el teatro mexicano. Eso me dijeron a mí porque yo llevaba el personaje de tal manera que era aceptado por el público, manipulado por sus hermanas, se enamora de una sirvienta y quiere casarse con ella, y lo que las hermanas logran hacer es que él la viole después de alcoholizar a su hermano y que la viole para después no casarse con ella, por supuesto. Así que ahí tienes un ejemplo, bueno, querida, en 52 años de mi carrera, de mi trayectoria, lo único que no he hecho es un personaje que siempre me ha gustado ver en escena, que es una hormiga o una ardilla, Ok. pero he dirigido a actores como ardillas, eso sí. A ver, ¿has hecho personajes gays, por ejemplo? Ay, bueno, tendría yo que hacer una revisión. Creo que no, fíjate, creo que Personajes, no. oye, desnudos, Mario. Escenas de amor. Sí, desnudos sí, sí he hecho algún tipo, sí, en ejercicios, ¿eh? Porque te repito que la forma, las técnicas van enriqueciéndose, van diferenciándose. Y por ejemplo, para una obra se me pidió hacer un ejercicio que yo tenía toda la libertad de hacer cuando el personaje despierta en su casa. Y entonces yo dije, pues este personaje duerme desnudo, Ok. así que mi ejercicio es que yo amanezco, me quito las sábanas y estoy desnudo, y así hice el ejercicio. Pero fíjate que ahora que he hecho mujeres, me he trasvestido en escena Ah, y, y, y es gozoso porque algo tienes tú de mujer, algo tienes tú de gay, algo tienes tú de violador terrible, de criminal, de esto. No sé, la esencia, la condición humana es sumamente rica, y querer negar que eso está ahí en algún personaje sería un error. claro, es lo que te mencionaba al principio del programa. Quizá hacemos en escena lo que siempre quisimos hacer. Yo siempre quise ser una villana. Quiero hacer ¿Y sufrir a ya lo alguien. fuiste? ¿Ya fuiste? Bueno, ahorita en la obra que estoy actualmente, solamente que bueno, es un diálogo ya escrito que lo repito, lo he repetido durante 5 años ya casi, ¿no? Pero ahí es Tú eres una como malísima. soy la reina, soy psicópata y narcisista. Que por Eso. cierto, me encantaría que me vayas a ver. Entonces, en Alicia y las Maravillas del Borderline. Mira, Y sí, bueno, y como me decía un querido amigo, Alfonso Villarreal, que falleció, me dice, es que todos tenemos algo de border, todos somos border, en mayor o menor grado, ¿no? Esta obra, por ejemplo, fíjate que la suerte es que te toque de pronto hacer un personaje que tú rechazarías de inicio. Lo que me pasó a mí, ¿cómo voy a hacer a un tipo que termina violando a su asistente doméstica, a su criada? sí, Era una criada porque era el tiempo en que se usaba esos términos, pero en fin. Y lo eso, importante es que eso es suerte que te toque un personaje así. Yo he pero hecho fíjate, maestros, por ejemplo, he hecho maestros, he hecho poetas, he hecho Ersa Pound, un poeta que se refugiaba en el silencio. Y fíjate, Mario, tú me acabas de dar también una respuesta. En esa época se usaba ese término, era bien escuchado, era bien visto, ¿no? Decirle a la persona que ayuda en la casa, criada, ¿no? Y bueno, sin duda el teatro y la actuación es un reflejo de la sociedad que vive y cómo se vive en ese momento. así es. No estaba mal visto. Dime una cosa, si hoy en una obra de teatro, dentro del texto se dice la criada, ¿crees que sean juzgados por el público o si tienen que cambiar el término? No, Que lo bueno, diga la obra.
si en la obra se dice la criada y no tiene ninguna trascendencia, cambiarle a mi asistente, mi sirvienta, mi apoyo doméstico, no sé, trabajadora doméstica. Trabajadora doméstica. Yo estoy escribiendo una SOS, SOS, que es soy, no, a ver cómo es, soy Olga Sirvienta. Soy Olga Sirvienta. No, Ofelia. Soy Ofelia Sirvienta. Es parte de una trilogía. Soy Onésimo Soldado. Soy Onésimo Soldado, SOS. Y soy Oscar Secretario. Y en los tres casos estoy haciendo denuncia social para hablar de las trabajadoras domésticas, para hablar de los 43 de Ayotzinapa y para hablar de la corrupción en el gobierno a partir de un secretario de Estado. ¿Qué es lo que estás escribiendo? ¿Son libros, obras? Bueno, yo tengo ya varios libros, mira, ya llevo estos tres, Wow. es una triada de, de, de mis obras de teatro, de mis vivencias, de mis conocencias en 50 años de teatro, de mis ensayos, uno de ellos premiado, de las cosas que uno escribe ¿Están a desde la sus... venta? ¿Están a la venta estas obras? Son tres libros. Este es Son dos libros. el Teatro 3. Ya solamente me quedan algunos ejemplares del uno, ya no tengo ejemplares del 2, donde están 17 de mis obras. Y en este se acaba de hacer una presentación en Iguala, en Iguala Guerrero. Se han venido haciendo presentaciones. Tiene una introducción de un estudio de Patricia Chavero, una investigadora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, del CITRU, del IMBA, y la invité a que escribiera algo que fuera la introducción, el prólogo, e hizo un estudio estupendo de mi persona que yo mismo me asombro. Wow. Yo mismo me asombro. Y entonces fue Patricia Chavero fue allá a Iguala y también fuimos a Torreón a presentarlo y hemos hecho una presentación en Ciudad Nezahualcóyotl, varias presentaciones. Es un libro de hace un par de años que celebra mis 50 años de trayectoria. Oye, Así Mario, que sí, sigo escribiendo. Ah, porque uno, pero ¿cómo fíjate, conseguimos? ahí tienes la historia. Empecé como espectador y termino como dramaturgo y director de escena y como Claro, analista. claro. Dime, bueno, pero estos libros, cómo lo consigo? Si yo quiero leer tu libro Conmigo, contigo conmigo, en tus redes que sociales. son producto de la edición gracias a mis ahorros, porque soy jubilado, soy pensionado del ISSSTE, Ok. y gracias a eso pude hacer mis libros. Y en este particular me apoyó el CITRU pagándole a Patricia Chavero para que escribiera mi cronología y una introducción muy completa que te repito, yo me asombro de lo cuidadoso que ha sido este Mario, trabajo de Patricia Chávez. rápidamente, oye, estoy viendo el reloj, no sé si estoy bien, pero ya se me fue el tiempo volando. Qué bárbaro. So, han Mario, pasado 40 minutos. platícame, por favor. Vi en redes sociales del Centro Cultural El Foco, ¿cierto? Sí, sí, Hay un ahí premio Mario Ficacci. se acaba de dar el premio Mario Ficacci, sí, sí. Platícame, por favor, ¿cómo está? Oye, yo conozco Bueno, muy mira, bien a Wilfrido Momox. sí, sí, sí. Fíjate, él me mandó un mensaje diciendo, qué bueno que te va a entrevistar Miriam. Ah, ok. Hace 6 años, el Foco cumplió con un décimo aniversario de su rally de teatro independiente. Para celebrar el 10º aniversario, yo le dije, ¿qué te parece si se otorga al mejor grupo de teatro independiente un premio que lleve mi nombre y yo lo pongo? Yo pongo una cantidad. ¿Te parece bien que con 10,000 pesos se pueda hacer un montaje, un grupo de teatro independiente? Y coincidimos en que sí. Y qué bueno, porque te repito que yo soy pensionado y un mes de mi pensión se lo otorgo como premio Mario Ficacci al grupo. Yo no formo parte del jurado, hay un jurado y se le otorgó este lunes pasado al grupo Antonio González Caballero
que dirige Magdalena Kopka y que quién sabe qué van a hacer con su premio. Ok. Sí. Y también hace tiempo hubo una presea Mario Ficacci, propuesta de Michael Pérez, un dramaturgo que murió, va a ser un año, murió en septiembre del año pasado. Él se quitó la vida y él creó la presea Mario Ficacci, que se le daba en ese momento a grupo a gente que hubiera hecho una carrera en el teatro independiente o que esté haciendo teatro independiente y se le reconozca su trayectoria. ¿Qué se siente? Bueno, mira, son facetas de una vida en la que estoy activo, trabajando todos los días, leyendo todos los días, estás viendo parte de mi biblioteca especializada en teatro y descubro cosas. Entonces, uno va siempre dejando atrás. Yo no trabajo para tener premios, eso ten plena seguridad. No es mi intención ser premiado. Y hay otros que se dan cuenta de que sigues trabajando, de que diriges. Acabo de dirigir una obra que tú misma conociste, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, que va a tener una segunda temporada, por cierto. Ok. También trabajé como asistente de dirección como Modesto López en un trabajo formidable de homenaje a Miguel Hernández, un poeta formidable español. Entonces, yo estoy en activo y eso me permite, pues, estar. Lo que yo digo es estar. Estar es Oye, importante. ¿televisión has hecho cine? Sí, sí, las dos cosas, por supuesto. Como actor te invitan. A mí un director de cine, Mario Hernández, que ya murió, me decía, Mario, y yo estaba más joven en aquel entonces, me decía, tú eres igualito a Tintán, vamos a hacer la vida de Tintán y quiero que hagas el protagónico. Fue un proyecto que quedó en ciernes nada más. Y sí, sí he hecho cine, por supuesto. Y hice cine con Mario Humberto Hermosillo, con Jaime Humberto Hermosillo, perdón. Y, y he hecho televisión, me ha dirigido Miguel Sabido, por ejemplo. Y fíjate que dirigí durante casi 3 años. Fui pionero de la televisión matutina. A las 6 de la mañana teníamos un programa que se llamaba A Primera Hora y eso fue en los 80 y no había antecedentes de de programas en la barra matutina a esa hora. Y ¿De qué creyeron que trataba? no, era ¿De del INCO, revista? del Instituto Nacional del Ah, Consumidor. ok. Entonces se hablaba de lo que decía la revista del INCO y de entrevistas que yo hacía para hablar del precio de la cebolla o del Uy, sarampión, esto durante media hora de 6 a 6:30. Quiero decirte que los camarógrafos, las maquillistas, mis co-conductoras fueron renunciando a su puesto porque era muy difícil ir a Pronarte a las 5:30 de la mañana, que te maquillaran y siempre decían, seguramente Mario viene drogado, porque no es posible que no falte. Fui el único que nunca faltó en los 2 años y medio, querida. se llama profesionalismo. Se llama disciplina, se llama compromiso, se llama profesionalismo, por supuesto, pero eso yo lo aprendí hace muchos años en mi familia. Yo crecí en una familia donde la disciplina era esencial. Mi madre decía, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y mi padre era abogado, entonces estábamos en una familia donde se hablaba de política, se hablaba de educación, se hablaba de disciplina. ¿Siempre te apoyaron tus padres cuando tú Siempre, decidiste? ¿Sí? siempre, siempre. Mira, mi papá, me recibo como contador y mi papá recortaba del periódico Excelsior las ofertas de trabajo para un contador y las soltaba a un lado de donde yo desayunaba o en el buró, antes que yo durmiera veía yo esos papelitos, pero yo ya estaba dedicado al teatro y él me respetó, fue a verme alguna vez y se emocionó, no sabes cómo, se emocionó muchísimo. En alguna ocasión que salíamos de gira, me acompañó al aeropuerto y se dio cuenta de que el grupo en el que yo participaba había
gente mayor, gente joven, mujeres, hombres, un grupo enorme. Mi madre siempre me apoyó también. Respetaban tu posición. Yo sé que en ese sentido tuve mucha suerte en haber vivido en el seno de esa familia. Claro, pues a ti te nació el interés por el teatro porque tu hermano, fíjate, a veces hacemos cosas que indirectamente le cambian la vida a otras personas, ¿no? Así es, así es. Él llegaba emocionado y me decía, mira, aquí está el programa de mano. Entonces yo desde entonces, cuando empecé a ir al teatro, empecé a juntar programas de mano y tengo una colección que ya no sé qué hacer con ella. ¿Qué? Es invaluable, como tú dijiste. Pues es de los años 60, 70, 80, ¿no? Hasta el año 2000. Bueno, ya no se dan programas de mano y es una pena, pero hasta la pandemia yo tengo cajas y cajas de programas de mano y algunos me doy la tarea. Ahí está lo que te digo de organizar mi archivo, ¿no? Mario, como espectador, ahora que tienes todo el conocimiento de toda una vida, ¿no? Y tú dijiste, bueno, yo no soy crítico de teatro, pero no puedes evitar criticar, aunque sea para ti mismo, ¿cierto? Sí. ¿Criticas o dices, bueno, no, tengo que aceptar quizá nuevos modos, nuevas formas? No, mira, yo no me considero un crítico, respeto, conocí a importantes críticos, Rafael Solana sobre todo, conocí a Malca Rabel, excelente crítica de teatro, ahora es Estela Leñero en proceso, el propio Vicente Leñero lo conocí y te enseñan, pero creo que la mejor escuela para cualquiera que se acerca al teatro es ir a verlo, no solamente teorizar sobre, sobre el teatro, sino ver teatro es la mejor escuela, porque ahí te vas a dar cuenta de qué cosa no se debe hacer, qué cosa funciona y qué cosa no funciona. Y bueno, yo fui vicepresidente del Centro Mexicano de Teatro y UNESCO. He ido a un par de congresos, uno a China y otro a Dubái. ¿Y qué pasa? Yo formaba parte como vicepresidente de un comité de análisis y reflexión sobre las obras de teatro. Entonces siempre he dicho, yo no soy crítico, pero si tú estás poniendo una guitarra en la escena, tienes que usarla. Si no la usas, no tiene por qué estar ahí. Eso es obvio. Quizá para ti, Miriam, tú dirías, bueno, eso es obvio. Pues mucha gente, muchos grupos caen en ese tipo de errores. No se debe poner nada en el escenario que no tenga una razón de estar y no Ok. se tiene que mover el espectador, perdón, no se tiene que mover el actor si no está justificado su movimiento. Y hay gente que dice, subo escena y en 3 minutos ya recorrí todo el escenario, me senté en todas las sillas, brinqué y no sé cuánto. Y entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al pobre actor, al pobre personaje? Hay que dosificar los movimientos. Esas son cosas que yo he ido aprendiendo de tener mi relación con directores de escena que me lo han enseñado y de verlo. Entonces, durante 10 años he escrito sobre obras que se presentan en el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro en Bellas Artes y que están esperando mis comentarios, no mi crítica, porque empiezo a decirles, yo no soy crítico. Y están esperando eso. Y a veces pasa el tiempo y me dicen, maestro, quisiéramos utilizar sus comentarios para nuestro currículum porque estamos pidiendo un premio o algo así. Les digo, háganlo, ahí está abierto, lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque les sirvió a ese grupo, a esos actores, que yo les dijera, no puedes empezar tu parlamento con un ay. Sí, tú los has visto también, seguramente, Miriam, que dicen, ay, bla, 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 bla. Y la respuesta es, ay, sí, cómo no, fíjate que bla, 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 bla. Y la respuesta es, ay, es que yo no sé, no, no puede ser, no lo escribió así el autor, y eso es una muletilla que usan los actores cuando, como son estudiantes y no se los hace ver un director.
Entonces, eso es lo que me podría corresponder cuando veo un trabajo así. Oye, y qué responsabilidad tan grande cumplir con lo que el escritor quiso transmitir, ¿no? Eso me parece que lo platicamos en el programa de TV, no recuerdo, pero qué responsabilidad tan Sí. grande, ¿no? Es Eh, una responsabilidad, pero tú tienes que ser honesto con con el autor si vive y decirle, voy a hacer estos cambios. Como yo hice con Gilda Salinas, que le pedí su autorización para ciertos cambios del texto original de Ángela Peralta, El Ruiseñor Mexicano. Y ella me dijo, sí, Mario, está bien, lo acepto. Entonces, hubo un tiempo, Víctor Hugo Rascón Banda se peleó conmigo, se enojó conmigo, que paz descanse, se enojó conmigo porque yo le cambié, esto fue en los años 90, sí, en el 90 y tantos, en que yo le cambié una parte de su final de una de sus obras y no se lo avisé. Yo le debí de haber hablado a Víctor Hugo, que además era mi amigo, y decirle, mira, estoy modificando esto. ¿No te importa? Él me hubiera dicho que no. Él me hubiera dicho, claro. respeta punto y coma de mi texto, porque esa fue una corriente en donde incluyo a Hugo Argüelles, Emilio Carballido, el propio Sergio Magaña y Víctor Hugo Rascón Banda era de ese grupo. No Tomás Urtuzástegui, que se monta tanto, que también ya murió, porque él permitió que le metieran mano a sus textos, pero la cosa era verlos en escena. Claro. Hay que respetar al autor. Yo pido respeto, pero pido también que se sientan libres al interpretar mi texto, porque si no, se vuelve una cosa muy anquilosada. Sí, claro. Además, no sé qué tan permitido sea. Hay puestas en escena que no te permiten cambiar el texto, pero nada, ¿no? Los Y hay puestas musicales en de escena. los Estados Unidos. Ok, Sí, no, hay contratos muy serios de cuando tú pides la autorización para montar una obra de un autor extranjero que tienes que pagar derechos y en el contrato o en el arreglo puede ser que te digan no puede usted cambiar absolutamente nada y ya será responsabilidad del director que lo acepte o no. claro. Y a veces como actor o como actriz te ves en la necesidad de cambiarle cierta palabrita para, ¿cierto? Como para hacerlo Claro, sentir, ¿no? Fíjate, claro. y quiero contar esto rapidísimo. Mi directora siempre me dice, a ver, no digas tu texto, ya sé que ya te lo sabes de memoria, ¿no? Escúchame, escucha lo que yo, cuando me vas a dar réplica. Entonces de pronto me cambia palabras. Porque a veces cuando ya lo tienes así y te cambian la palabra, como que dices, a ver, espérame, ¿no? Y entonces fíjate que eso lo estoy aplicando yo y le estoy cambiando palabras en el... Mira, en la medida que tu director o directora acepte que tú lo hagas y que no contradiga la esencia del Claro, personaje, sí, porque no es lo mismo decir, como decíamos hace un rato, no es lo mismo decir criada, que se usó en los años 50 y 60 quizá, a decir asistente, así decirlo, esto no modifica y sin embargo modifica la época y ahí hay que tener cuidado. bueno, además, si una persona quizá hubo una época en que se usaba mucho esto, la señora mala, ¿no? La patrona discriminativa, ¿se dice? ¿Sí? Discriminatoria, ajá, Terminatoria, sí. ¿no? Que discriminaba a la muchachita y se expresaba de la criada. No, bueno, eso sí lo justifica, ¿no? Quizá hasta hoy en día, ¿no? Depende también Sí, cuál sea el sobre personaje todo en las y la telenovelas, intención, ¿no? Y sobre creo que todo en las las telenovelas telenovelas que son puro estereotipo. creo que ya han cambiado, Mario, porque ya la gente ya no se, perdón la expresión, ya no se traga esas cosas. Ha Qué cambiado la bueno, mujer, ha cambiado la mujer, ha cambiado el estereotipo, ¿no? De lo que es la mujer y el hombre, la pareja, ¿cierto? sí, sí, Antes sí, sí. venía el príncipe azul a rescatarte, ahora las chavas de ahora ni creen en el príncipe azul, ni en el príncipe, ni en nada, ¿no? Dicen ahora en las redes que siguen buscando al príncipe azul
pero ahora hay demasiados tonos del azul. Claro, sí, sí. No, hay quien ni siquiera busca una pareja, ni un hombre, ni nada, ¿no? O sea, ya ha cambiado todo esto. Oye, el maestro Mario Ficacci, qué gusto, maestro, de verdad. Se nos fue el tiempo rapidísimo, de verdad que cuando vi el reloj dije, no, no puedo creer. No puedo creer que hasta lo volví a ver, dije, no, se nos fue rapidísimo. Siempre es muy interesante platicar con usted, maestro Mario Ficacci. Gracias por considerarme maestro, pero soy más tu amigo. Gracias. Sí, querida. Y bueno, es un honor también escuchar todo esto. Es una clase, es una clase. Yo siempre digo que por lo regular en este espacio casi siempre platico con gente muy interesante, el 99% de las veces. Y siempre lo considero una clase, una sesión de aprendizaje. Siempre aprendo con mis invitados. Pues haces bien y porque lo sabes escuchar. Tú me has escuchado, yo así lo siento. Te agradezco nuevamente tu interés por mi trayectoria y por mi persona. Está por cumplirse el 10º aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y hay varios grupos y actores que en diferentes partes de la República van a montar una obra mía que se llama La Humareda. Y hay que hablar de ese tema. Se va a montar en Iguala, se va a montar en la Ciudad de México, se va a montar en Veracruz y probablemente en otros lugares. Entonces hay que estar pendientes de estas manifestaciones de denuncia y de poner información nueva o información relacionada con ese tema porque es un tema que nos sigue doliendo. Mario, te hago una cordial invitación al programa de TV. ¿Cuándo será esto? En septiembre, En septiembre. es en Bueno, septiembre el 10º sí. aniversario Ok, y si tú me abres un espacio, yo llevo a alguno de los actores por supuesto. para que sea una cosa completa y volvamos a tocar ese tema con todo respeto. Por Me supuesto. encantaría, me encantaría. Por Cuenta supuesto con que ello, sí, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, cuenta te con ello. agradezco nuevamente que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, tus redes sociales, Mario, por favor. Bueno, yo tengo Instagram, que es Mario Ficacci. Ok. Tengo el WhatsApp, que es Mario Ficacci. Tengo Twitter, o ahora se llama Facebook. X, que es @Mario-Ficacci. Ustedes Yo siguen transparente. a Mario Picard. En Google, si ponen Mario Ficacci, van a encontrar alguna información sobre mí. No lo crean todo, pero ahí está. Y me siento muy honrada de ser tu amiga, además. Igualmente, querida. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. No olviden todos los viernes de julio, Alicia y las Maravillas del Borderland, Teatro Centenario Coyoacán, 8:30 de la noche. Yo soy la reina. Así es que los espero, Mario, y te espero en el teatro, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Gracias Muchas por tu gracias. invitación. Hasta luego. Los quiero mucho. Gracias.